Pantalla. Se ve, ¿verdad? Chicos. Sí, profe. Ya. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a comenzar. Bienvenidos a la asignatura Inteligencia de Negocio. Bueno, ustedes ya fueron alumnos míos, así que creo que no vale, no es necesario hacer alguna presentación. Ahí está mi currículum, ahí está mi correo electrónico. Algunos a lo mejor todavía tienen, mi teléfono sigue siendo el mismo. Les pediría que alguno de ustedes pudiese armar algún chat para que pudiésemos estar en contacto ante cualquier eventualidad que pudiese surgir. Para que estemos ahí comunicados, porque de repente a veces ocurren cosas, hay problemas de conectividad, entonces me parece que si podemos tener un grupo de WhatsApp, podemos estar comunicados ante cualquier dificultad. No sé si Daniel, ¿usted puede preocuparse de eso? Sí, no hay problema. Ok. ¿Tiene mi teléfono? Creo que aún lo tengo que buscarlo, si no le consulto el tiro. Véalo por Yo igual lo tengo, profe. Ah, ya, perfecto. Entonces ahí me agregan ahí al chat, armemos un grupo, como les digo, porque además ocurre lo siguiente, chicos, yo ya no vivo en Santiago, yo vivo en Pucón, entonces acá a veces hay problemas de conectividad y pudiese ser que en algún momento pueda presentar algún problema de conectividad. Entonces, para que estemos ahí coordinados, yo les pueda avisar si es que ocurre alguna situación. ¿Ok? Sí, profe. Ya. Hemos de estar conectados. Ok, vamos a... Bueno, esta asignatura se llama Inteligencia de Negocio. Y lo que vamos a decir que esta asignatura les va a permitir a ustedes, ¿no es cierto?, tener acceso e interactuar y analizar información que es relevante para administrar un negocio. ¿Con qué propósito? ¿No es cierto? Para tomar decisiones, ¿no es cierto? Y de esa forma mejorar el rendimiento de la empresa, así como también descubrir nuevas oportunidades de negocio. Básicamente, de eso trata la asignatura. Básicamente, esta es una asignatura que mezcla teoría y aspectos numéricos bastante profundo. Así que los que no tienen una buena base matemática van a tener que aquí dedicarle tiempo a esta asignatura, porque hay algunas cosas, vamos a ver algunos elementos de programación lineal más adelante que son que es necesario que ustedes tengan conocimientos matemáticos básicos. ¿Ah?
Entonces, ¿cuáles son los resultados del aprendizaje para la asignatura? El primero de ellos es reconocer información comercial y de la competencia, ¿no es cierto? Así como del mercado donde actúa la organización. Y esto básicamente para la proyección de la empresa en esos mercados y determinar, ¿no es cierto?, o la asignación de recursos para el desarrollo de acciones comerciales. El segundo resultado del aprendizaje es contrastar diferentes plataformas tecnológicas de información para la toma de decisiones de manera eficiente y eficaz. Esto es un poco más complejo, pero ahí vamos a tocar algunos temas de algunas plataformas que pueden servir, que sirven, digamos, para el manejo de información y, por lo tanto, generan reportes para la toma de decisiones. Y finalmente, discriminar entre propuestas innovadoras para generar acciones de mejora y soluciones innovadoras, optimizando el uso de recursos disponibles en la organización. Esos son los 3 resultados del aprendizaje que se deben dar en esta asignatura. Y lo que vamos a hacer en esta primera unidad es hablar un poquito de lo que significa inteligencia y de los tipos de inteligencia que existen. Porque ustedes ahí se van a percatar de que existen varios tipos de inteligencia y luego vamos a ir adentrándonos en el concepto de inteligencia de negocios, que es un tema un poquito distinto, porque abarca mucho más contenido que la inteligencia puramente tal. Y para comenzar, lo que vamos a decir que ustedes tienen que ser, ustedes han sido testigos del impacto económico y social que han tenido las tecnologías de la información en la actualidad. O sea, el caso más claro del impacto que han tenido las tecnologías de la información, lo pudimos ver con la pandemia, ¿no? Donde prácticamente producto de este problema sanitario, la mayoría de la población mundial debió necesariamente digitalizarse, o se está digitalizando. Si a lo anterior se le suma el fenómeno de la globalización, ¿no es cierto?, que también son facilitados por las tecnologías de la información, ¿no es cierto?, podemos llegar a concluir que estamos asistiendo a una transformación completa de la forma de vivir de las personas. Después que termine la pandemia, ya las cosas no van a ser igual que antes. Van a haber surgido nuevas empresas, van a haber desaparecido otras, sobre todo las que no tuvieron la capacidad de adaptarse a todos estos cambios. Para muestra un botón, no sé si ustedes han
podido percatarse del crecimiento que ha tenido el comercio electrónico. El comercio electrónico está creciendo en torno al 100% y más en algunos casos, en desmedro, ¿no es cierto?, de los canales presenciales tradicionales. Más aún, en países desarrollados como Estados Unidos, ya se venía dando este fenómeno con mucha fuerza, que incluso antes de la pandemia, en Estados Unidos ya los malls, por ejemplo, estaban cerrando, porque la gente no estaba yendo a comprar de manera presencial, lo estaban haciendo todo de manera online. Otro ejemplo de cómo las tecnologías de la información están afectando a los negocios, ¿no es cierto?, y la forma en que se hacen las cosas. Ustedes lo pueden ver en los supermercados. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a algún supermercado en este último tiempo, se darán cuenta que hoy día hay varias salas de supermercado que ya están funcionando con sistemas de autoservicio. ¿Qué significa esto? Que probablemente en unos años más los cajeros de los supermercados, como los conocemos hoy día, van a desaparecer. Lo mismo está ocurriendo con los TAC. Las autopistas interurbanas ya están migrando todas al sistema TAC. Eso va a significar, ¿no es cierto?, una mejora importante para los usuarios de las autopistas, pero también va a provocar pérdidas de puestos de trabajo. Entonces hay una serie de cambios que estamos enfrentando y que las empresas hoy día deben poder adaptarse a ello. El no poder adaptarse a todos estos cambios va a terminar provocando que estas compañías desaparezcan, terminen por desaparecer. Entonces, es ahí el impacto que están teniendo estas tecnologías, y así podríamos enumerar una serie de otros elementos donde la robótica en conjunto con las tecnologías de la información también están facilitando una gran cantidad de tareas. Así que hay que estar preparado para los cambios que se vienen, que van a seguir profundizándose. Ahora en Chile, por ejemplo, el presidente hace un mes atrás más o menos, anunció el lanzamiento de la red de fibra óptica nacional. ¿Qué va a traer consigo eso? Eso va a mejorar la velocidad de internet, ¿no es cierto? Va a provocar que las conexiones sean mucho más seguras, y en conjunto con esto ya se comenzó a trabajar en la instalación de las tecnologías 5G. La primera región donde van a partir con todo esto es la región de la Araucanía, y esto debería permitir, ¿no es cierto?, que en esa zona, la región de la Araucanía, se genere un
polo de desarrollo económico importante, porque va a mejorar, ¿no es cierto?, la conectividad de todos los que ahí viven, y se van a poder hacer muchas otras cosas, dada la velocidad que se va a tener con la nueva red de 5G. Así que, y en ese sentido les puedo decir que somos un país innovador respecto de, o más que innovador, somos un país que va a la vanguardia respecto a Latinoamérica en este tipo de cosas. Mientras otros países cercanos están recién avanzando al 4G, nosotros ya estamos a puertas de comenzar a utilizar una red 5G. Así que esto va a permitir, ¿no es cierto?, como les decía yo, mejorar la conectividad, va a permitir desarrollar nuevos negocios. Así que, y van a surgir nuevas oportunidades, pero también va a ocurrir que hayan negocios que probablemente no sean capaces de subsistir ante el avance de estas tecnologías. Y ahí hay una oportunidad para todos ustedes, en el sentido de que, como son personas jóvenes, ustedes ya están mucho más familiarizados con la tecnología. Ustedes ahí pueden jugar un rol importante y relevante. Vamos a hablar ahora de la inteligencia como atributo del ser humano y del negocio. Lo primero que vamos a hacer es tratar de conceptualizar el vocablo inteligencia. De acuerdo con la RAE, ofrece 7 acepciones para inteligencia. La primera de ellas es capacidad de entender o comprender. La segunda acepción que tiene la palabra inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Una tercera acepción dice que es conocimiento, comprensión y un acto de entender. Fíjense que la 3 está muy relacionado con las 2 anteriores. La cuarta acepción dice que inteligencia es un sentido sentido en que se puede tomar una sentencia, un dicho o una expresión. La quinta acepción habla de habilidad, destreza y experiencia, y aquí aparece 2 conceptos, o 3, básicamente, que hablan de habilidad, destreza y experiencia. La sexta acepción dice que inteligencia es trato y correspondencia secreta de 2 o más personas o naciones entre sí. Y una última acepción dice que la inteligencia es una sustancia puramente espiritual. Y ustedes se tienen que fijar que casi todas las acepciones que vimos ahí están referidas o se refieren a atributos del ser humano. Sin embargo, la acepción número 6, o la sexta
definición de inteligencia que propone la Real Academia de la Lengua Española, relaciona la inteligencia con una actividad o con un proceso. Por lo tanto, lo anterior nos indica que es importante establecer con claridad el alcance de la inteligencia como atributo de una persona y también como actividad. Dicho esto, debemos decir que el psicólogo norteamericano, profesor de Harvard, el señor Gardner, en el año 1993 presentó una teoría que es bastante aceptada, que es la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Qué significa esto? Que las personas poseen varios tipos de inteligencia. Todos nosotros poseemos distintos tipos de inteligencia. ¿Conocen a la persona ahí que está, que es el profe Massa? ¿Lo ubican? ¿Lo han visto en televisión? Chicos, Sí, algo. algo, ya. Sí, sí, en el matinal. Bueno, el profesor Massa, yo tengo el gusto de conocerlo personalmente, porque estudió en el mismo colegio donde estudié yo. Ambos salimos del Barros Arana, de Limba, así que lo conocí en una charla que fue a darnos ahí al colegio cuando yo era, cuando estaba en el colegio por allá por el año 86 me parece. Bueno, esta persona, el profe Massa, él es astrónomo. Y este tipo de persona tiene lo que se conoce como inteligencia lógica matemática. Y este tipo de inteligencia predomina en las personas, ¿no es cierto?, que tienen una alta capacidad de pensamiento abstracto. Esto significa que pueden establecer modelos matemáticos de la realidad que nos rodea. Entonces, este es un tipo de inteligencia, la inteligencia lógico-matemática. En general, esta es la característica predominante en los científicos. Vamos a ver otro tipo de inteligencia, la inteligencia espacial. Esta persona que está acá también tiene un programa de televisión, no me acuerdo el nombre de Federico Sánchez. Yo lo conozco a los dos igual, lo cacho en la tele. Ya, bueno, Federico Sánchez es un arquitecto bastante conocido aquí en Chile, ha recibido bastantes premios, y estas personas se caracterizan por tener un tipo de inteligencia distinta a la anterior, que es inteligencia espacial. ¿Ah? Esta inteligencia es predominante en personas, en arquitectos o en ingenieros civiles, ¿no es cierto? Y la característica de ellos es que tienen la capacidad de poder imaginar estructuras, ¿no es cierto?, que combinan tecnología y arte. Y eso se puede evidenciar, ¿no es cierto?, en las obras que han realizado. Entonces, fíjense bien que estas personas, quienes tienen inteligencia espacial, también deben tener inteligencia lógica matemática. Pero, en este caso, lo que está más desarrollado es la inteligencia espacial.
Otro tipo de inteligencia es la inteligencia lingüística y como lo dice su nombre, esto lo poseen principalmente los escritores y los políglotas, ya que ellos tienen talento, ¿no es cierto?, para la redacción y la traducción, en el caso de los políglotas. Y ahí tenemos dos ejemplos más, ¿no es cierto?, que son nuestros premios Nobel, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. ¿Ah? Ellos poseen también inteligencia lingüística. Luego está la inteligencia cinética corporal. Y este tipo de inteligencia predomina en deportistas de alto rendimiento, ¿ah? También en los bailarines. Y cerca de ellos, ¿no es cierto?, se encuentran los artistas circenses. Y ahí hay un ejemplo, ¿ah? Nuestro Alexis Sánchez, nuestro 7 de la selección chilena de fútbol. Y aquí tenemos a Sebastián Jiménez, este famoso veterinario que también sale mucho en televisión. Y este señor posee una inteligencia que se denomina inteligencia naturalista. Y básicamente a estas personas, ¿no es cierto?, les atrae el estudio de la naturaleza y las especies vivas. Y tienen una preocupación, y manifiestan una preocupación abierta respecto, ¿no es cierto?, del medio ambiente. La inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal se caracteriza por la habilidad, básicamente, que tienen algunas personas de relacionarse con otras. Y este tipo de inteligencia está bastante desarrollada en los políticos, ciertamente, los vendedores y los profesores o docentes. Bueno, ahí ustedes ven los 5 presidentes que Chile ha tenido en democracia y como ejemplo de inteligencia interpersonal. Piensen ustedes que un presidente tiene que tener la capacidad de relacionarse con distintas personas de distintos países, de distintas corrientes políticas, y de hacerlo, ¿no es cierto?, con prudencia, porque sus actos representan al país. Así que deben tener este tipo de inteligencia muy bien desarrollado. Inteligencia intrapersonal. Este es otro tipo de inteligencia, ¿no? Este tipo de inteligencia principalmente la tienen muy desarrollada personas como los teólogos, filósofos y psicólogos, los psiquiatras también. Y esta inteligencia intrapersonal tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de conocerse a sí mismas. ¿Ah? Cuáles son sus motivaciones y sus emociones. ¿Ah? Así como también tienen una alta capacidad de controlar sus emociones, ¿no es cierto?, en situaciones complejas. El Papa Francisco es un ejemplo de este tipo de inteligencia. Hasta aquí no hay dudas, ¿verdad? No, profe. No, profe. Bien. No, profe, no.
Hola, llegué recién, lo siento. Hola, Nico. Eh, Fíjense bien que hasta ahora hemos visto que Gartner ha planteado que existen múltiples inteligencias. Aquí hemos visto de manera bien sucinta algunos tipos de inteligencia. Pero fíjense bien que los avances en imagenología, que es una rama de la tecnología médica, ¿no es cierto? Ha podido profundizar sobre esta concepción, porque ha podido avalar la teoría de Gartner. Y fíjense bien que por otro lado, los avances tecnológicos en el área de la computación, ¿no es cierto?, y la electrónica, dieron origen al laboratorio de inteligencia artificial del MIT. Esto va a ser revolucionario. La inteligencia artificial llegó y probablemente va a transformar profundamente la forma en que vivimos. Ustedes, ¿alguno de ustedes ha tenido la ocasión de participar o de conocer algo relacionado con inteligencia artificial? ¿Saben lo que es inteligencia artificial? ¿O qué cosas se podrían hacer con inteligencia artificial? No sé, me imagino los de la NASA usan inteligencia artificial también, no sé. Bueno, yo les voy a contar. A mí me tocó participar en un pequeño proyecto de inteligencia artificial para una empresa que estaba desarrollando inteligencia artificial para Falabella. O sea, la empresa que está ahí en la esquina. Una empresa chilena. Fíjense bien que Falabella está, yo no sé si esto terminó, si se llevó adelante o no, pero a mí me tocó verlo, participé de algunas pruebas. A través de distintas cámaras que van a estar dispuestas en la tienda, Falabella lo que está buscando es capturar cuáles son las emociones de los clientes respecto a los productos. Y cuando hablo de emociones, tiene que ver con la propensión que pueda tener ese cliente a comprar ese producto. ¿Cuál es la idea? Si uno de ustedes se para, por ejemplo, frente a un televisor y el televisor a ustedes les agrada, el sistema computacional es capaz de escanear las emociones que ustedes tienen respecto a ese televisor en particular. Y si la emoción es positiva, hay dos alternativas. Enviarle un mensaje a un vendedor para que se acerque a atenderte. Y la otra alternativa, que es un poco más compleja de llevar adelante, porque ahí hay algunas cosas de legislatura que complican un poco el desarrollo, pero funciona. O sea, tecnológicamente se puede hacer. Si a ustedes les gusta este televisor, por ejemplo, les puede llegar inmediatamente una alerta a su celular con algún
una promoción especial para que compres ese televisor. Y fíjense que podría llegar a tal punto en que Falabella pudiese prescindir completamente de los vendedores. Entonces, a través de un sistema informático que contiene inteligencia artificial, porque va leyendo, ¿no es cierto?, las expresiones faciales de los clientes, detecta quiénes están interesados en comprar y en quiénes no. Y en quienes están interesados en comprar, hacerles ofertas. Esto estaba funcionando, a mí me tocó verlo y vivirlo, porque yo fui parte del proceso de personas que probamos el sistema computacional. Entonces, o sea, más que computacional, el sistema de inteligencia artificial, digamos. Más que... Entonces, esta es una cosa que funciona sola. Entonces, ¿se dan cuenta del impacto que esto puede llegar a tener en la vida de las personas? O sea, los vendedores, por ejemplo, ya no existirían. Y el sistema, este sistema de inteligencia permite detectar cuál es nuestra propensión al consumo de algún producto en particular. Entonces, Falabella, como tiene registros de casi todos sus clientes y de casi todos sus clientes además tiene fotografía, el sistema los puede hacer, los calza, digamos, y inmediatamente le envía ofertas diciéndole, por ejemplo, señor, usted tiene, por decir cualquier cosa, el televisor vale 100.000 pesos, pero usted tiene 50.000 puntos que podría utilizar, por lo tanto tendría que pagar, por decir algo, 5 cuotas de 10.000 pesos. Y él se lo puede llevar. O sea, todo eso lo puede procesar varias veces a la vez. Este sistema de inteligencia artificial. Así que esas son cosas que se están desarrollando y se están desarrollando en nuestro país. Esto yo participé en este tema el año 2019. Así que para que vayan pensando la magnitud de los cambios que se vienen en los próximos tiempos. Invitación a reflexionar. A partir de todo lo que hemos visto, por ejemplo, ¿qué podrían afirmar o decir cuando se expresa frases como una persona es inteligente? ¿O qué tan inteligente es la persona X? ¿O cuál es la intención de la expresión la persona X es inteligente para tal o cual cuestión, pero para esta otra no? ¿Cómo podemos explicar estas aseveraciones? ¿Alguna idea? Profe, que hay distintas como inteligencias, como estaba explicando al principio. Una persona puede ser inteligente en un sentido, pero no tanto. Así es. Fíjense que hay personas, ustedes han escuchado hablar de la inteligencia emocional, ¿no es cierto?
que es otro tipo de inteligencia que aquí no la hemos tocado. Fíjense que la inteligencia emocional también tiene que ver mucho con la capacidad de liderazgo. Los líderes, y probablemente ustedes lo pudieron percibir cuando ustedes estaban ahí de manera presencial, ustedes como grupo curso debieron surgir en el curso, ¿no es cierto?, liderazgo. Sin embargo, eso no significa que el líder del curso o los líderes que pudiesen haber surgido sean los de mejor rendimiento académico. Profe, ¿Sí? ¿Me escucho? disculpe que me interrumpa. Buenos días. Buenos días. Dice el Víctor que se tiene que salir porque le produjo una urgencia. Perdón, no le escuché. Dice el Víctor que se tuvo que salir de la clase porque tuvo una urgencia. Ok. Déjeme anotarlo para que La profe, eso era. no se me... ¿El apellido de Víctor cuál era? Víctor Víctor Montenegro. Montenegro. Ya, profe. Adiós. Ok. Hola, nos vemos. Entonces les decía que los líderes que pudiesen haber surgido en el curso de ustedes no necesariamente fueron los de mejor rendimiento académico. O también habrán habido otros compañeros que necesitaban estudiar mucho, en tanto que habían otros que no necesitaban estudiar tanto para aprobar las asignaturas. Entonces, en definitiva, todo esto es dinámico y va a depender de una serie de elementos. Además que hay que mencionar algo, que la inteligencia va avanzando también, o va mejorando, por decirlo de alguna manera, con la experiencia. Es decir, en la medida en que tengamos más experiencia, como vamos a tener más conocimiento producto de esa experiencia, es que nuestra inteligencia va a ir aumentando en distintos ámbitos. Un ejemplo de esto, de lo que les estoy diciendo, puede ser un deportista. ¿En qué sentido? Fíjense bien que una persona que nunca ha jugado ping-pong va a supongamos que empieza a aprender a jugar y empieza a practicar. Por lo tanto, la práctica van a ser las experiencias, ¿no es cierto?, de juego. Y va a ir adquiriendo mejores destrezas o mayores destrezas en la medida que va pasando el tiempo. Entonces, la inteligencia se puede entrenar. Y ahí hay un tema que es relevante. Que al ser entrenable,
nosotros podemos mejorar nuestro nivel de inteligencia. Así que eso es importante de considerar. Dicho esto, vamos a mencionar que nuestro cerebro es como un gran sistema informático, ¿no es cierto?, que posee una alta capacidad de procesar información. Hasta donde se sabe, nuestro cerebro es el más perfecto, ¿no es cierto?, y además el menos conocido aún. Ahí hay algunas teorías que dicen que nosotros solo ocupamos el 80%, perdón, el 20% de nuestra capacidad cerebral, en términos generales, ¿no es cierto? Y vamos a decir que la información que procesa el cerebro, ¿no es cierto?, lo hace a través de los 5 sentidos. Y que durante nuestra vida, o el desarrollo de nuestras vidas, ¿no es cierto?, nuestro cerebro va adquiriendo distintos tipos de conocimientos, conocimientos que están conocimientos que se van archivando, ¿no es cierto?, y se van transformando en información y que queda almacenada dentro del cerebro. Y esto permite a las personas comprender el entorno y comunicarse con él. Y aquí, como les decía, esto es... Todavía nosotros no logramos comprender completamente el funcionamiento de este órgano, que es nuestro cerebro, pero en definitiva, es el cerebro el que nos permite, ¿no es cierto?, nos ha permitido llegar hasta acá. El cerebro, además, nos da conciencia. Es decir, nos permite nos da conciencia respecto de quiénes somos y qué es lo que hacemos en este mundo, y nos permite relacionarnos con nuestro entorno y avanzar hacia, ¿no es cierto?, entre comillas, digo, un mundo mejor. Claramente, esto es así y lo podemos constatar revisando la historia. Hace unos pocos miles de años, ¿no es cierto?, éramos cavernícolas y miren bien, fíjense hasta dónde hemos llegado. Y eso se debe a este órgano que es el cerebro. Entonces lo que vamos a decir, que cuando todos los conocimientos que hemos adquirido se utilizan
para enfrentar situaciones desconocidas. Si el resultado es positivo, se dice que se actúa de manera inteligente. Dicho esto, es posible señalar que la inteligencia es la capacidad que poseen las personas de seleccionar entre varias opciones aquella que le dé solución a un problema determinado. En otras palabras, la inteligencia es la capacidad de usar los conocimientos para tomar decisiones que conduzcan a una solución exitosa a una problemática determinada. ¿Se entiende, verdad? Entonces, dicho esto, la inteligencia se adquiere y se perfecciona constantemente por la interacción con el entorno a través de los sentidos. ¿Y por qué a través de los sentidos? Porque con los sentidos vamos realizando mediciones, observaciones, se asimilan experiencias, que después de ser procesadas se convierten en conceptos que se fijan de forma consciente en el cerebro. Y de esta manera se va conformando o construyendo la inteligencia. A partir, ¿no es cierto?, que se van encontrando reglas y patrones que conduzcan a un actuar exitoso. Ahí está, de manera más formal, ¿no es cierto?, definido inteligencia y cómo opera. ¿Están de acuerdo? Chicos, ¿les parece que nos tomemos unos 15 minutos? Sí, para tomarse desayuno. Ok. Espérenme un minuto. Voy a dejar de compartir. A las 10:10 nos juntamos de nuevo. Ya, profe, ya. Perdón, a las 11:10. 11:10.